empezamos con el tema de la industria europea. Carlos, ¿qué nos puedes decir de la situación de Mercedes, de la situación de la industria alemana en general? Bueno, esta ha sido la noticia bomba económica de esta semana en Alemania, ¿no? Y además ha sido, en fin, desde algunos medios un poco exagerada, pero es verdad que es muy grave, ¿no? Por ejemplo, el Pravda decía que Mercedes-Benz abandona el país. Bueno, no es tanto que Mercedes-Benz abandone el país, Mercedes-Benz sigue siendo, por lo menos en su sede, o por lo menos sí, en su declaración legal, una empresa alemana, pero lo que va a hacer es contratar a subcontratas para los concesionarios alemanes. Es decir, las personas que trabajan en los concesionarios de Mercedes-Benz en todo el país, que son 8.000 personas, pues van a dejar de estar contratadas por la empresa matriz, Mercedes-Benz, y van a pasar a ser contratados por subcontratas que no se sabe muy bien qué son, pero lo que sí que se sabe es que tienen, por supuesto, un régimen de contratación diferente. Van a pasar a ganar menos. No se sabe, todos nos tememos que de las 8.000 personas que ahora mismo hay en plantilla, echen a la calle a la gran mayoría. Y bueno, simplemente porque tienen que abaratar costes, ¿no? Y efectivamente eso es una manera de abandonar el país, porque realmente el trato que tienes directo con tus compradores, con tus usuarios y con tus clientes, pues ya va a dejar de ser Mercedes-Benz el que lo lleve adelante, sino que serán pues con subcontratas del tipo que ahora nos contará Jorge Amar, ¿no? Que es la estrategia que siguió Apple y todo esto. Claro, esto es muy grave porque lo que deja ver es que la crisis en el sector automovilístico alemán, lo cual significa el sector industrial alemán, pues desde que estalló el conflicto con Rusia, pues está en unos problemas terribles. Simplemente cuando el 3 de marzo del 22 Mercedes-Benz anunció que se retiraba del mercado ruso, pues cayó, o sea, tuvo unas pérdidas del 16%, ese semestre, y perdió hasta 6.600 millones de euros. Pero es que el segundo trimestre de 2022 cayó otro 13,6%, y perdió 3.100 millones de euros. Claro, las pérdidas totales superan los 2.000 millones de euros, ¿no? Desde que se retiró de Rusia, luego además la crisis energética, que está directamente relacionada con la industria del automóvil, y eso significa que, bueno, que al final se ha visto obligada a externalizar todos sus concesionarios, que puede parecer una medida poco importante, pero no lo es. Es una medida muy grave que deja ver que Mercedes-Benz y la empresa del automóvil alemán están sufriendo una crisis profundísima que no sabemos si va a poder superar, o si efectivamente al final acabará yéndose de Alemania y bueno, convirtiéndose en una empresa extranjera o simplemente desapareciendo. Uh-huh. Bueno, Jorge, ¿qué nos puedes decir de lo que está pasando con la industria? Y lo más asombroso de todo es que, lejos de reaccionar ante esta evidente decadencia, ¿no?, del poderío industrial europeo y especialmente el alemán, que yo creo que es donde es más evidente de toda Europa esa decadencia, siguen perseverando en los mismos errores que les están llevando a esto, unos errores de tipo político. Bueno, con respecto a la decadencia en la Unión Europea, habría que diferenciar entre lo que está pasando a Alemania ahora con el ejemplo mayor de desindustrialización, el más grave para mí dentro de la Unión Europea, que es el de Italia, ¿vale? Mientras el de Italia es causado por el diseño de toda lo que es la eurozona y lo que es el Tratado de la Unión, lo de Alemania ha venido
causado por pues, el problema del gas, concretamente. Después de lo del Nord Stream, pues no solamente la cuestión del automóvil, sino también la cuestión de la química, de las empresas químicas, que también son muy, muy poderosas ahí en Alemania, también se han tenido que recortar, ¿no? Y es una cosa que son distintas dinámicas. Una está causada directamente por el diseño y el reparto del trabajo dentro de la Unión Europea, que se reparte el trabajo como si fuera una federación, pero sin los mecanismos de compensación que existen en una federación. Porque una federación, Europa, la Unión Europea, no está hecha como una federación. Es decir, no está hecha para ser unos Estados Unidos de Europa, no hay una unidad fiscal, no hay una autoridad fiscal, no hay un parlamento. Cada vez que se habla del Parlamento Europeo, no es un parlamento, no tiene iniciativa legislativa y no cuenta para absolutamente nada y se le plantea cuando es necesario, ¿vale? Pues la cuestión está en esa, que tenemos el caso de Italia, que es causado por esa estructura, y el caso de Alemania, que viene originado por la cuestión geoestratégica y el declive de Occidente, ya no de la Unión Europea, no, de Occidente en su conjunto, ¿vale? Occidente ha intentado construir una economía global en su propio interés, ¿vale? Especialmente de los 90 para acá, y eso ya ha saltado por los aires. Ha saltado por los aires cuando hemos visto que los BRICS ya les ha quedado muy claro que, sobre todo, por ejemplo, al que está en Europa, Rusia, que no pueden esperar de Occidente que los reciban en calidad de iguales, sino en calidad de vasallos, sumisos a las políticas que se determinen y que interesen a las élites, especialmente las de Estados Unidos, pero también las oligarquías subordinadas que hay en Europa, ¿vale? Por eso ha saltado ya por los aires, con la operación militar especial de Ucrania, con todos los rumores de saltar sin las propias legalidad interna de Estados Unidos e internacional con respecto a las sanciones y a intervenir y hasta expropiar, que es lo que se estaba últimamente en la prensa norteamericana, han estado poniendo varios artículos sobre las posibilidades de expropiar aquellos fondos que han sido congelados, es decir, intervenidos por las autoridades de una manera cautelar. En Estados Unidos, por las reservas en la Fed del Banco de la Federación Rusa, o en la Unión Europea, el Banco Central Europeo, y lo mismo, las cuentas en euros del Banco de la Federación Rusa. Bueno, pues eso, como ha saltado por los aires, la confianza ha desaparecido absolutamente. Hace nada ya Rusia ha determinado que muchos de sus convenios, de sus relaciones van a ser bilaterales utilizando las monedas de cada uno, ¿no? En el caso de Irán, Rusia, pues se utilizará cada uno su moneda, y es justamente el romper con ese sistema. Alemania lo que está sufriendo es el enfermo, mejor dicho, el pajarito este que ponía en las minas, ¿no? El que avisaba, pues Alemania es el que está avisando de lo que se le viene para todo Occidente, ¿vale? Y Occidente, en vez de reaccionar para intentar que su declive no sea un desastre total, lo que hace es, pues todo lo contrario, atacar a todos aquellos que intentan poner un poco de orden, de lógica y de racionalidad en todo este proceso. Porque si no, Occidente va a quedar marginado. Occidente ha vivido muy bien, ha sido realmente una digamos,
el último proceso del imperialismo occidental, lo hemos vivido de los 90, ¿vale? Pero eso se enmascaraba con aquello de fronteras abiertas, integración global, económica, que no es cierto. Porque en última instancia todo terminaba estando bajo control de Estados Unidos, porque ¿dónde está el Banco Mundial? ¿Dónde está el Fondo Monetario Internacional? ¿Vale? Pues ahí lo tenemos. Eso se ha acabado y Alemania pues es el primero de los grandes que le viene todo ese cambio directamente a destruirle su forma, digamos, su forma de industria. Y bueno, pues seguiremos viéndolo. Si los políticos no actúan. Sí, sí. Pero, Íñigo, pero resulta, nos ha hablado Jorge de cómo, o sea, esa resistencia del bloque occidental y ese enfrentamiento, ¿no?, al resto del mundo, cada vez más evidente, pero también estamos viendo, con este caso de Alemania, pero que también está pasando en el resto de Europa, cómo esto no está afectando igual a los Estados Unidos que a Europa. O sea, parece igual que en Estados Unidos la industria, la producción industrial más o menos se está manteniendo. La decadencia en Europa es evidente. En Alemania la caída es de más del 10% respecto a antes de la pandemia, la caída en la producción industrial. O sea, es una caída prácticamente sin precedentes en tiempos modernos, lo que está pasando en Alemania. Y sin embargo, los países europeos perseveran en su... es una pregunta que ya ha salido más veces en estos programas, pero aquí están pasando cosas que se nos escapan. ¿A qué viene este aparente suicidio de Europa? Vamos a ver, pues tiene bastante que ver precisamente con lo que comentaba el compañero Jorge de los inicios, vamos a decir, de esta última fase, ¿no?, del capitalismo occidental, que fue la globalización, ¿no? Y podemos hablar en un principio de, una de las grandes bestias negras, ¿no?, que es la OMC, ¿no?, que era en el 95 como consecuencia del GATT. Y bueno, pues que estableció pues una economía, ¿no?, imperialista, ¿no?, hipócritamente llamada globalización, ¿no?, en la que, bueno, pues el bloque occidental, después de la caída de la Unión Soviética, se las prometía muy felices y, colonizó, vamos a decir, económicamente al resto del mundo, ¿no? Y lo convirtió, pues bueno, pues hizo una especie de reparto en el que, bueno, los diferentes papeles económicos quedaban repartidos, ¿no? Algo parecido ocurrió aquí desde el Tratado de Maastricht y demás, ¿no?, en lo que, vamos a decir, España se convirtió, y todo el arco mediterráneo, pues se convirtió en una fuente de materia prima y personal baratos para el resto de la UE y principalmente Centro Europa, ¿no?, Alemania, que es la gran beneficiada de todo esto. Bien, pues en el caso global, fue la época de las grandes externalizaciones, la globalización, etcétera, cuando se trasladó la producción y sobre todo en determinados casos, ¿no?, como en zonas de Occidente, digamos, que somos muy dependientes de los recursos externos, ¿no?, al contrario que Estados Unidos, nos fuimos desde luego a las opciones más baratas, y vamos a decir, y más sometidas, sobre todo teniendo en cuenta cómo estaba Rusia en los años 90, ¿no?, que prácticamente estaba desaparecida y derrotada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nada dura para siempre, ¿no? Principalmente en los países, ¿no?, que ahora encarnan los BRICS, pues fueron saliendo adelante, de hecho hicieron valer todo su potencial económico y ahora Occidente tiene un serio problema. Y es que, como se ha demostrado, por ejemplo, en el caso y vamos yendo ya al tema de Europa, en el caso de Europa, y Centro Europa, ¿no?, habíamos externalizado, ¿no?, nuestras necesidades energéticas de un modo barato, ¿no?, a través del gas y el petróleo ruso. Claro, esto, sobre todo a los mayores consumidores, como Alemania, etcétera, que llevan el peso de la industria pesada europea, pues les ha venido genial. Les ha venido genial.
hasta que llega un momento en que, bueno, pues esto se ha cortado, ¿no? Los 2 últimos años, desde el inicio de las sanciones por la guerra de Ucrania. ¿Y por qué Europa sigue esto? Pues Europa sigue porque este proceso de globalización trajo algo más. Y es la desaparición de los intereses de los estados, ya sea sueltos, vamos a decir, o agrupados. Y Europa, ¿vale? Pues vive totalmente sometida a la voluntad estadounidense, la cual, por cierto, puede absorber mucho mejor estos golpes, puesto que tiene fuentes propias de energía y de recursos, así como sus propias vías diferentes de las europeas, además de las mismas que usamos nosotros, de manera que puede diversificar más y aguanta bastante mejor. Por eso ahora mismo pues, la economía estadounidense lo está aguantando bastante mejor. ¿Que por qué los países europeos no caen en la cuenta de esto? No, caen en la cuenta perfectamente, lo saben. Pero es que desde hace décadas, ¿no? Desde ese principio de los años 90, tanto la UE como individualmente los gobiernos de los Estados miembros, pues han vivido sometidos a la ortodoxia, ¿no? De la geopolítica, que también es económica, occidental, de manera que sencillamente ni se les ocurre una alternativa. Ni siquiera pueden pensar en ella. Y te aseguro que aquel que piense en ella será rápidamente desplazado antes de que pueda hacer o proponer absolutamente nada. O sea, a ver, que a la gente, como bien decía Noam Chomsky, a la gente en los cargos, vamos a decir, visibles o dirigentes, incluso, no se les limita en nada. Es que han llegado allí porque ya tienen una determinada forma de pensar, unos determinados lazos y unos determinados, un determinado clientelismo, ¿no? De manera que, es absolutamente impensable que Alemania, salvo que ocurra un gran cambio, ¿no? Tome decisiones diferentes, ¿no? Ya hemos visto lo del Nord Stream 2. O sea, ni siquiera todo apunta, ¿no? A Estados Unidos, pero ni siquiera, vamos, se lo plantean, ¿no? La verdad es que, Íñigo, si me permites, fíjate tú lo que ha pasado con los países del sur de Europa desde que estamos en el euro, que es otra forma de sometimiento a poderes foráneos. Y Italia es un auténtico desastre, o sea, el nivel de vida italiano pues es claramente inferior al que tenían antes de su entrada en el euro. En Grecia tenemos 3/4 de lo mismo, en Portugal y en España también 3/4 de lo mismo, y sin embargo aquí seguimos perseverando, ¿eh? No es más que la aplicación de las mismas políticas y las mismas reacciones a un nivel regional. O sea, pero esto es exactamente lo mismo que está ocurriendo a nivel global, con la diferencia de que nosotros, a diferencia de los países que ahora integran los BRICS, nos espabilamos, ¿vale? Y desde luego, pensemos directamente, ¿no? en España, ¿no? Y el mismo proceso que se da en España se da en Italia, se da en Grecia y en el resto de países de la Comunidad, ¿vale? Que es que, atrévete a ser anti-europeo, ¿vale? O simplemente a poner peros a la Unión Europea, a poner límites a la Unión Europea. Atrévete a decir que hay que salirse de la OTAN, ¿no? En el caso de Alemania, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, o sea, sí. Y ni siquiera, o sea, es que ni siquiera se llega a proponer. ¿Sabes por qué? Porque aquel que muestra esas tendencias ni siquiera llega a ocasión a decir algo. Que fíjate que hay un poco de justicia poética en todo esto, porque igual que a nosotros, a los países del sur de Europa, llevan dándonos por saco 20 años con esta renuncia a la soberanía, pues ahora les ha tocado el turno a los alemanes, que lo malo es que nos arrastran con ellos, pero bueno, que finalmente les ha llegado, ¿eh? A ellos también, que están sometidos al imperio yanqui, que ya no les toca lo bueno, ahora ya les está empezando a tocar la arena, ya no les está tocando la cal. Me parece a todo cerdo le llega a su San Martín. Sí, ya les está tocando. Pero a mí lo que fíjate que, si me permites, Íñigo, le voy a pasar la palabra a Carlos para que nos hables, Carlos, un poco que me resulta, porque el plan, o sea, todo, como decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que te meten la primera hostia bien dada, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Que esto puede reventar por cualquier lado y lo estamos viendo que hay movimientos políticos bastante gordos en Europa, pero los estamos viendo especialmente en Alemania, lo cual es curioso.
Pues sí, es muy curioso porque, claro, todos sabemos que tanto la... Sí, adelante, Carlos. No, que creí que habías terminado. No, que se me ha cortado un segundo. Adelante. No, y claro, como todos sabemos, la economía y la política pues van siempre estrechamente unidas, ¿no? Y hombre, tampoco es por hablar mucho de Alemania, que es donde yo vivo y lo que más me preocupa, aunque a mí lo que más me preocupa, por supuesto, es España, ¿no? Pero lo que más leo en los periódicos y todo este tipo de cosas, ¿no? Que es que la situación en Alemania puede ser de enfrentamiento civil. Y la situación en Alemania, aunque por supuesto nuestros medios de comunicación no lo digan, es muy grave. Vamos a ver. Ayer, día 20, ya anunció Massen, que Massen fue el director del Servicio de Inteligencia alemán, es un hombre de la CDU. El Servicio de Inteligencia alemán es una entidad extraordinariamente respetada en Alemania, con los orígenes históricos que todos sabemos, que no son nada halagüeños, pero entre la población es un orgullo nacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es un hombre que efectivamente hizo reformas muy profundas de la inteligencia alemana, del servicio de inteligencia alemán. Es un hombre ultraconservador, es un hombre yo no diría que es de extrema, ahora le están pintando de extrema derecha, ahora le van a pintar de todo, ¿no? Pero yo no diría que es de extrema derecha, es un hombre extraordinariamente conservador. Quiere que el Estado vuelva a controlar las fronteras, lo cual para muchos, yo me incluyo, me parece lo más razonable. Una de las responsabilidades del Estado es controlar quién entra y quién sale. Bueno, eso ya, como estamos en el papanatismo europeo, pues no se puede decir. Pues él lo dice. Y claro, él lo dice habiendo estado en cargos de máxima responsabilidad con Merkel, que durante 2 años, en 2015 y 2016, abrió las fronteras alemanas. Donde además han abierto las fronteras alemanas me parece, a más de 1 millón de ucranianos que ahora están devolviendo al frente de Ucrania y que están creando enormes problemas en Alemania, problemas de todo tipo, ¿no? Porque muchos de ellos son militantes de la extrema derecha, eso sí, y están creando, bueno, yo por ejemplo, en el colegio en el colegio de mi hija hubo problemas con los chavales de extrema derecha ucranianos, ¿no? Que estaban acogidos. Bueno, claro, personas muy conservadoras como él, pues llevan diciendo mucho tiempo que no están de acuerdo, no están de acuerdo tampoco, por ejemplo, con la Agenda 2030, no están de acuerdo, por ejemplo, con las plataformas LGTBI y sobre todo con la promoción del transexualismo, ¿no? En las escuelas, que en Alemania están todas las escuelas, casi todas las escuelas lo enseñan como si fuera una materia obligatoria. Bueno, pues para gente muy conservadora y con profundos creencias religiosas, como este señor, pues esto para él es muy grave, ¿no? Bueno, pues lleva ya diciendo que o las cosas cambian o me voy. Bueno, pues ayer dijo que se iba. Entonces, va a montar dentro de la CDU una escisión que se va a llamar la Unión de Valores. La Unión de Valores. Verte Unión. Y que, va a disputar las próximas elecciones que serán en 2025, elecciones al Parlamento. Esto es muy grave porque el AfD está solamente a 8 puntos en las encuestas de la CDU. Y la gente cree que, que este señor va a quitar votos a la AfD. Eso puede ser que quite algo, pero también puede ser que quite un 8% de votos a la CDU. Y entonces el que gane las próximas elecciones sea el AfD. Y además no está tan claro que este señor esté dispuesto a mantener el aislamiento de AfD y que no esté dispuesto a pactar con AfD. De manera que podrían gobernar entre los dos. Pero, y una cosa, Carlos, perdona. ¿Y de AfD qué podemos esperar exactamente? O sea, ¿va a ser una extrema derecha domesticada, como hemos visto en el caso de Meloni, o tú crees que en el caso alemán no pasaría esto? Yo creo que no. Alemania tiene ciertos antecedentes que desgraciadamente todos conocemos, que los partidos de extrema derecha no están precisamente domesticados, ¿no?
vamos a ver, ¿qué pasó con Orbán? ¿Qué pasó con el PiS polaco? ¿Qué pasó con el Rassemblement National de Le Pen? Pues que ellos siempre dicen lo mismo. En lo social son de izquierdas y en lo económico son de derechas. Como cualquiera sabe lo que significa eso, que te dan una de cal y otra de arena. Pero lo que sí que está claro es que tienen en cuenta los valores tradicionales, incluidos los valores en Alemania, en Francia no, pero en Alemania, en Polonia y en Hungría, los valores cristianos. O sea, resumiendo, conservadores en lo social, extremadamente conservadores, liberales en lo económico y luego un estado asistencial para el que se queda descolgado de todo eso, que no se muera la gente de hambre por las calles, más o menos, ¿no? Y limitación de la inmigración. Claro. Y limitación de la inmigración. Eso es lo que podemos esperar. Pero claro, es que ayer hubo centenares de miles de personas en Hamburgo que se manifestaron a favor de la ilegalización de AfD. Y aquí, en Berlín fueron decenas de miles. ¿Eso qué significa? Pues que podemos estar en 2025 en un escenario en el que el partido que gane las elecciones, y si no las gana será el segundo muy cerquita de la CDU, sea ilegalizado. Y además en 2024, no en 2025, en este año, hay elecciones regionales. Hay elecciones regionales sobre todo en los Länder del este. Y AfD las va a ganar todas. Todas. Bueno, también hay en Berlín, pero claro, en Berlín hay una parte este y una parte oeste, ¿no? Pero en todos los Länder que son puramente del este, las va a ganar todas. Entonces, claro, ¿cómo podemos esto, no? Un partido que en 2025 puede ser el partido más votado, que desde luego las elecciones regionales del este de Alemania va a ganarlas todas. ¿Cómo es posible que en esa situación lleguen los jueces de la máxima instancia y digan este partido ilegalizado por ser de extrema derecha? Eso es un país que se rompe por las costuras. Eso es un país que yo personalmente creo que habría una revuelta social en los estados del este y que Alemania se dividiría porque la gente daría la espalda el este al oeste y el oeste al este. La gente no va a aceptar que el AfD sea ilegalizado. No lo va a aceptar. Por eso lo está votando masivamente. Y además, este señor, Maaßen, tampoco va a aceptarlo y estaría dispuesto a que, bueno, es un país que se rompe, tanto económicamente, como hemos visto en el caso de la Mercedes y el caso de la Nord Stream, como socialmente, como políticamente. Es un país roto por las costuras. Es una situación muy grave. Es que con esta pandilla de traidores que han tenido en el gobierno durante estos años no me extraña, porque es que es una barbaridad, tanto el SPD, la CDU como los verdes. O sea, que yo no he visto gentuza de peor calaña ni peores traidores a su propio país y a su propio pueblo como son estos tres partidos. O sea, que desde luego no me extraña que esté habiendo consecuencias. Jorge, ¿cómo piensas tú que puede evolucionar la situación política en Alemania, en Europa en general? ¿Cómo la estás viendo? Pues yo lo que veo es que esto se está... en los problemas de base que teníamos, especialmente que se vio que no podíamos funcionar bien con el COVID, ¿no? con las reglas que tenemos, las reglas que nos hemos dado, y hubo un periodo de carencia en el que hemos podido funcionar. España ha podido funcionar, Alemania, Francia, todos hemos podido funcionar porque hoy se suspendieron las reglas. Estados Unidos, cuando habéis comentado de Estados Unidos, lo que hemos hecho nosotros con el COVID lo ha seguido haciendo. De hecho, en 2022 tuvo un déficit inferior al del 2023. El 2022 tuvo un déficit del 5 con algo. Y el 2023 ha tenido un déficit del 6%, más del 6%. Es decir, que los Estados Unidos están haciendo las políticas que ellos ven que son mejores para mantener su base industrial cuando se ha dado cuenta que todo el sistema que había construido con la globalización está rompiéndose. Crean la ley aquella de las 3B, ¿no? Build Back Better, ¿no? En lo de coger y hasta cierto punto territorializar la producción, sobre todo de cuestiones industriales, ¿vale?
y no depender tanto de las cadenas de suministro global, ¿vale? Y mientras Europa, ¿qué ha hecho? Pues Europa todo lo contrario, sigue unas políticas que son todo lo contrario a lo racional en la cuestión fiscal. Se ponen de nuevo las reglas fiscales que son irracionales, absurdas y dañinas, ¿vale? Y tenemos una obsesión por reducir el déficit. Consecuencia, pues que en todos los países empieza a haber problemas de recesión, ¿vale? En otros países que habían, como España, que ha tenido cierto respirado fiscalmente con la suspensión, ahora que la suspensión ha terminado, se va notando que la reducción de desempleo ya no se produce, sino empieza a incrementarse el desempleo. Y eso sin haber arreglado absolutamente nada los problemas, digamos, estructurales de nuestro país. Tanto la obsesión por el sector turismo, la hiperfinancialización de la economía española, con los grandes bancos que tenemos, cada vez más grandes, y cada vez con más riesgo moral, ¿vale? Y una desigualdad rampante. Por cierto, Jorge, si me permites, el otro día leía un artículo muy interesante sobre lo que están llamando la greedflation, ¿no? La inflación por avaricia, que el fenómeno que estamos viendo de incremento brutal de los márgenes empresariales en España, pues que es generalizado, es en todo Occidente, o sea, es ahí donde nos están llevando, ¿no? Claro, es una excusa. La inflación sirve como excusa para hacer políticas de clase. Aquellos que pueden determinar sus precios, pues los aumentan. En este caso, las grandes empresas. Las pequeñas empresas no pueden. El factor trabajo, habida cuenta la rendición absoluta de los sindicatos de clase, tampoco lo hace. De hecho, solamente tenemos que ver nuestros sindicatos de clase firmando subidas salariales que son realmente bajada de salario real, porque son subidas por debajo de la inflación, con lo cual el salario real se desploma. Es decir, que aquellos actores, aquellos agentes que que tienen poder sobre precios, pues utilizan esa excusa para mejorar su posición. Y de hecho es lo que ha pasado en este último año. Tanto los bancos como las empresas de distribución han mejorado sus márgenes muchísimo. Y dicen, ¿cómo puede ser esto? Incrementos descontando inflación en el entorno del 20%. O sea, y eso sin contar la ayuda del Estado que ha ido, por ejemplo, al sector financiero respecto a la remuneración de las reservas excesivas de los bancos en las cuentas de reserva del Banco de España, en este caso. Pues su remuneración. Y si me permite, le voy a pasar ya la palabra a Íñigo. Íñigo, todo esto ante la inacción total de los gobiernos, ¿no? Todo este incremento de la desigualdad, y lejos de eso lo que estamos viendo pues es cada vez más recortes en derechos, cada vez más recortes en libertades. Ahora estamos viendo ese plan de Google que ya parece que están allanando el camino a una censura cada vez mayor en la red. O sea, estamos yendo a una situación, ahora comentaremos también ese belicismo rampante que estamos sufriendo, una situación terrorífica, ¿no? Esta evolución y muy rápida y que está pasando ante nuestros ojos. Cómo se está desmoronando lo que creíamos que eran los cimientos inamovibles de las democracias liberales, que no es que fueran de nuestra satisfacción, por supuesto, se quedaban muy cortas, pero como vemos, podía ser mucho peor la cosa y lo estamos viendo delante de nuestros ojos. A ver, esto ya lo he comentado en alguna ocasión. De hecho, mira, esta misma semana he tenido ocasión de hablar de ello. Y es que estamos ante el fin estamos claramente ante el fin de la democracia liberal tal y como la conocemos, ¿vale? La democracia liberal burguesa. Y todo se va en base, bueno, la democracia liberal burguesa, ya lo comenté en alguna ocasión, básicamente no está pensada para una sociedad de masas. Lo mismo que todo nuestro entramado jurídico, ¿sabes? De derecho, por ejemplo, los derechos fundamentales, y más lejos, no están, de hecho, pensados
para ser gestionados a nivel masivo, ¿no? A un nivel total para toda la población, sino simplemente eran un mecanismo de garantías, ¿no? Lo mismo que la democracia liberal burguesa es un mecanismo de participación política y de legitimación política de unas determinadas capas sociales. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto así se planeó desde el principio, ¿no? Desde sus inicios, de la democracia liberal, me refiero, a finales del 19 en determinados sitios y primeros años del 20, ¿no? Los primeros 30 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí nos enfrentamos a una contradicción. Estamos entrando en una época en la que llegamos a la sociedad de masas, ¿no? Que es la que vivimos desde entonces. ¿Vale? Una sociedad en la que tienes que gestionar poblaciones en crecimiento y cada vez más grandes. Y además, encima, cada vez más interconectadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, pues esto no se puede gestionar. En el pasado han ocurrido este tipo de contradicciones porque precisamente no es compatible todo ese entramado del que hablamos, ¿no? de derechos, de participación política, extendido a nivel masivo, con el capitalismo. Simple y llanamente. Porque una cosa es, como suelo decir, ¿no? Como ejemplo, dice, está muy bien proclamar la libertad en abstracto mientras te recortan todas las opciones. Y ese es uno de los grandes problemas. Es que no existe una... Es que hay que decirlo claramente, el capitalismo se basa en la explotación de unas personas por parte de otras y en la explotación de nuestro entorno natural también. Y es un sistema naturalmente jerárquico. O sea, evidentemente, ¿no? Todo se resume en la frase del que paga manda, ¿no? Pues esto viene a ser así. ¿Qué es lo que ocurre? Que este tipo de contradicciones nos han llevado a que, bueno, pues sencillamente la gente se desespera, ¿no? Y esto es algo hasta cultural. O sea, hace mucho tiempo ya que la gente, incluso instintivamente, se da cuenta de que estamos ante un cambio de paradigma, de que el mundo va a cambiar. Y va a cambiar, bueno, el mundo está en perpetuo cambio, ¿no? Pero va a haber un gran salto. O sea, va a haber un gran cambio. Y esto también lo saben y esto también lo saben tanto los gobiernos como las grandes empresas, como todos, ¿vale? O sea, no es que estén ciertos, ¿vale? ¿Y qué es lo que ven? Pues bueno, pues llega un momento, ¿no? En que precisamente cuando la cosa se desmanda, esto ya ocurrió en los años 20 y 30, dependiendo del país, ¿no? En las que esas democracias liberales se van tornando cada vez más autoritarias. O sea, y se va dando bulo o paulo social, ¿no? A determinadas opciones que, a pesar de que no son, vamos a decir, amigas directas de la democracia liberal, ¿no? Pues como por ejemplo los años 20 y 30 el fascismo, ¿vale? Sin embargo, sí que esperan utilizarlos, pues bueno, pues para una suerte de control social, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre siempre? Pues bueno, pues el fascismo se come a la democracia liberal y se come todo lo que tiene. Pues esto es lo mismo. Y aquí, pues, porque no es de ahora, últimamente, o sea, estamos hablando de los últimos 40 años, como tanto a nivel político, como, por supuesto, a nivel jurídico, ¿vale? Se está estableciendo una especie de cultura del control, ¿vale? Y una cultura vamos a decir, autoritaria, ¿no? En la que, bueno, pues cada vez más priman los gobiernos, cada vez las expresiones democráticas y sobre todo los legislativos, ¿vale? Que suele ser la expresión más directa, ¿no? Del voto popular, pues se ven cada vez más marginados, como bueno, pues se domestica o directamente se le quita todo poder al Poder Judicial, ¿no? Pues, por ejemplo, domesticado en España, marginado en Polonia, ¿no? Pues bueno, pues se les va quitando cada vez más. ¿Para qué? Para, pues eso, entrar en una deriva autoritaria. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que la propia dinámica de concentración económica y las necesidades que dicta esa concentración económica hacen que cada vez sea más necesario controlar esa sociedad de masas, ¿vale? Y evitar, pues bueno, pues que se desmante. Y claro, pues hay que tener en cuenta que eso, que no es algo tal, es algo que está incluso documentado, ¿vale? Como los últimos 30 años, incluso 40, dependiendo sobre todo en los países anglosajones, los sistemas tanto políticos como jurídicos, ¿vale? Se han vuelto cada vez más controladores. Estamos en una sociedad del control directamente y esto empezó antes de Internet, ¿vale?
Esto empezó bastante antes de Internet, en el aspecto, sobre todo en el aspecto de la política penal. Pero bueno, hoy en día, gracias precisamente a esos nuevos medios y con la colaboración inestimable de esos nuevos medios, pues bueno, pues la cosa crece exponencialmente. Mientras, pues bueno, pues se van recortando todas las posibilidades reales de participación política, ¿vale? De manera que, bueno, pues se margina esa sociedad de masas y lo cual hace aún más necesaria la porra, puesto que esa sociedad de masas, pues se va revelando y al final incluso comete locuras, ¿no? Incluso atenta contra su propio interés. El caso es el de Argentina, ¿vale? Precisamente, mira, la gran culpa de lo de Milei la tiene el kirchnerismo. ¿Por qué? Ha desesperado a la gente. O sea, ha desesperado a la gente tanto, y estoy hablando no solamente del kirchnerismo, sino de todas de todos los partidos, vamos a decir, tradicionales, ¿vale? Que simplemente, pues bueno, han estado jugando todo el rato a lo mismo, todos a lo mismo, y esto no es primitivo para nada. Perdone, ¿tú ves riesgo de que podamos tener una deriva hacia que ganen el autoritarismo? Partidos, o sea, gente, no como Milei, pero alguna otra forma ultraderecha, porque tampoco creo que tengamos un partido en Europa? Mira, a mí no me da tanto miedo la ultraderecha como tal, ¿vale? Porque esa es fácil de identificar, ¿vale? Y como quien dice, se vende sola. El problema es la deriva que impone al resto, vamos a decir, del establishment, ¿vale? Y no estamos hablando solamente de, por ejemplo, en el caso de España, del PP, estamos hablando también de lo que se supone que es, ¿vale? Que han optado, pues bueno, pues por adoptar las mismas políticas que neoliberales, ¿no? Que bueno. Sí, sí. Que de hecho motivaron que la gente les votara, ¿no? Y eso, pues bueno, a la larga es veneno, ¿no? También, como suelo decir, de hecho, quien le ha hecho la mejor campaña de la historia a Donald Trump para este año es Joe Biden. Y lo ha hecho con sus políticas, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, pues, oye, mira, que aquí tenemos al secretario general del PCE, ¿vale? Dando explicaciones y dando su visto bueno a que se bombardee Yemen. Y que participemos en el bombardeo de Yemen. Ahí los tienes. Sí, sí. Pues bueno, desde entonces no me hables de izquierda. Y ahora vamos a hablar de eso y le voy a pasar la palabra a Carlos para que nos comentes ese otro problema gravísimo que estamos sufriendo, que es la deriva belicista.